Amado Señor, queremos agradecerte. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada vida que está aquí. Señor, gracias porque tú nos has puesto en este momento y en este lugar. Te pedimos que tu palabra pueda entrar a lo profundo de nuestro corazón. Te pedimos que tu palabra, Señor, nos revele tu verdad. Queremos conocer tu verdad y queremos vivir en tu verdad, Señor. Te pedimos eso. Que tu Espíritu Santo en este momento pueda entrar a nuestra vida, pueda hablarnos, transformarnos, pueda llevarnos y guiarnos, Señor, hacia ti. Oramos por eso, Señor. Gracias te damos a ti. Gracias porque yo sé que tú eres fiel y tú eres bueno y siempre estás enseñándonos algo más de ti. Te agradecemos, Señor. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Amén. Bueno, este tiempo estamos aprendiendo acerca de la Navidad. Dile al que está a tu lado, la Navidad. Lamentablemente la Navidad pues se ha distorsionado, ¿no? No solamente hablo de la manera de celebrar la Navidad, porque algunos tal vez dicen, pastor, yo esperaba escuchar algunas pautas para la celebración de la Navidad, ¿no? El arbolito es bueno, no es bueno, las luces y estas cosas. Pero creo que lo más preocupante ni siquiera es eso. Dile al que está a tu lado, ni siquiera es eso, dile. ¿Sí? Eso no es lo más preocupante. Si quieres puedes poner tu árbol, tus luces, no sé qué cosas más hay, ¿no? Puedes tomar leche. ¿Qué han hecho? ¿Han comido leche? ¿Qué han hecho ayer? Chancho, ¿qué han hecho? Cada familia parece que tiene su costumbre, ¿no? O su manera también de cómo celebrar, cómo hacer la Navidad. Pero eso no es lo más preocupante. Amén. Eso no es lo más importante. El problema, queridos, es que muchas veces no entendemos correctamente el verdadero mensaje de lo que realmente es la Navidad. Ese es el problema. Por lo demás, podemos sentirnos incluso un poco más libres, lo diré así, porque hay algunas cositas también que no están concorde a la palabra. Pero lo que nos debe preocupar a nosotros es poder conocer la verdad. Amén. Dile que está a tu lado, conocer la verdad. Y la verdad, queridos, ¿dónde lo encontramos? ¿En Hollywood? ¿Cómo es? ¿Dónde encontramos la verdad? En la palabra escrita, en la palabra revelada, inspirada por Dios. Dice, la misma palabra dice de sí misma que es inspirada por Dios. Amén. ¿Y qué significa inspirada por Dios? Que Dios mismo es el que ha motivado, impulsado, escrito la palabra. Así que todo lo que está escrito es la verdad. Amén. Y no necesitamos, como decía el anterior domingo, no necesitamos añadir ni quitar nada. No necesitamos decir, es que aquí parece que falta algo en la Biblia, falta la adolescencia de Jesús, hay que averiguar y hay que incluirlo. No, dile al que está a tu lado, no necesitas, dile. No necesitas. Uno tiene que llegar a un punto donde tiene que decir, tu palabra es suficiente para mí. Amén. Tu palabra es suficiente. Todo lo que tú has dicho es todo lo que yo necesito. No necesito más ni menos. Y si el Señor ha revelado todos los acontecimientos del nacimiento, es porque esto lo necesitamos. Amén. Y mira, quiero que notes algo, que el Señor no hace demasiada redundancia en el nacimiento, pero sí hace demasiada redundancia en la obra y en el mensaje o en el fin, el propósito por qué ha venido Cristo. ¿Te has dado cuenta que ahora nosotros somos muy ostentosos con la Navidad? Como que estamos con ese ambiente navideño y está bien, no les voy a decir que no lo hagamos, ¿no? Pero somos muy ostentosos en el sentido de que queremos imitar a Estados Unidos, queremos tener un árbol gigante y luces hermosas en nuestras casas y un pesebre bien armado ahí, ¿no ve? Con todas las figuras y todas estas luces y cosas, no sé. Queremos cosas ostentosas, regalos grandes, regalos caros, etcétera, ropa nueva. Todo es nuevo para este año, ¿no? ¿No ve? Todos quieren algo nuevo para este año. Pero la Biblia no habla mucho de eso. La Biblia no habla mucho de luces,
no habla mucho de adornos, no habla mucho de estas cosas. La Biblia habla de una persona. Dile al que está a tu lado, la Biblia habla de una persona. Toda la Biblia habla de una persona. Y esta persona es la que debemos conocer, la que debemos adorar, a la que debemos seguir. Esto es lo mejor que tú puedes hacer en Navidad, tomar esa decisión, amén, de seguirle a Él, de conocerle a Él, porque para eso ha venido, ¿no ve? No ha venido para hacer una fiesta más en nuestro calendario tan redundante, ¿no ve? Lleno de festividades. No ha venido para eso, ha venido para transformar tu vida, amén. Dile al que está a tu lado, Dios quiere transformar tu vida. No digo que dejes tus luces, no digo que ahora los deseches, pero haz lo más importante, amén. Busca lo más importante. Esto es el sentido real de la Navidad. Y claramente hemos estado estudiando eso en los diferentes evangelios, especialmente Mateo y Lucas, que nos habla acerca del acontecimiento del nacimiento de Jesucristo. Así que hoy vamos a hablar acerca justamente de lo que es el nacimiento. Dile que está todo el nacimiento, o sea, la Navidad, dile. Porque Navidad, ¿qué es? Nacimiento, correcto. Esta es la palabra Navidad. Pero ¿quién es el que ha nacido? ¿Y para qué ha nacido? Esa es una pregunta importante, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo algunos aspectos relacionados al nacimiento de Jesús y de cuáles fueron las reacciones ante su nacimiento. Me gustaría que vayamos a Lucas capítulo 2 y vamos a leer versículo 1 y 2. Así que saca tu Biblia, dile al que está a tu lado, ¿dónde está tu Biblia? ¿Dónde? ¿Qué hiciste? Y ni en Navidad puedes tener tu Biblia. ¿Quieres un regalo? Regala una Biblia, ¿sí? ¿Ves a alguien que está sin Biblia? Regala una Biblia, amén. Hay algunos tienen en su celular, ¿no? Pero es mejor tener uno físico, amén. Ya, Lucas capítulo 2, versículo 1 y 2. Lucas capítulo 2. Vamos a leer lo que dice acá, amén. Dice así, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. Entonces, ¿cómo empieza Lucas a poder relatar el nacimiento de Jesús? Con un acontecimiento histórico. Porque en realidad Lucas es un investigador, es un conocedor de la historia, porque este era su propósito. ¿Se acuerdan versículo 1 y 2 del capítulo 1? ¿Cómo empieza Lucas en su introducción? Señalando que él ha indagado diligentemente cada una de las cosas para poder transmitir la verdad. Él estaba preocupado de la verdad. Y él empieza con un acontecimiento histórico. Por eso dice aconteció. Esa palabra es importante, amados, amén. Porque no estamos inventándonos aquí algo. Lucas no está inventando algo. Lucas está seguro de algo que había acontecido, que había sucedido. Entonces, si nosotros quisiéramos ubicar el momento exacto de cuándo ha ocurrido todas estas cosas, Lucas dice, cuando ocurrió la promulgación del edicto por parte de Augusto César. Está claro que con el pasar del tiempo para nosotros ya es difícil poder saber cuándo ha sido esto. Hoy necesitamos más libros históricos y fuentes, por si acaso, fuentes fidedignas. Cuidado que vayas a esos pseudolibros, ¿no ve? No, realmente buenas fuentes para poder saber cuándo ha sido esta promulgación de este edicto. Pero en la época de Lucas y al momento de escribirlo Lucas, casi 50, 60 después de Cristo, obviamente los pobladores, los ciudadanos, conocían de esto porque estaban cercanos a este acontecimiento. Nosotros estamos re lejos, ¿o no? Y mientras más lejos estamos, más la historia se distorsiona, es afectada, etc. Pero podemos confiar en Lucas. ¿Por qué?
porque los que estuvieron escuchando a Lucas podían verificar y podían saber con exactitud el momento, porque estaban cercanos, especialmente la autoridad a quien escribe Lucas, Teófilo. ¿No ves? Si está escribiendo a una autoridad, obviamente esta autoridad va a requerir o va a investigar o va a querer realmente saber que esto ha ocurrido. Esto es lo que tenemos. Dile al que está a tu lado, no tenemos fecha, dile. No tenemos fecha. Algunos dicen, pastor, nos discutiremos de la fecha. Yo digo en junio, tú dices en diciembre, otros dicen en otra fecha o en otro mes que ha nacido Jesús. Al principio yo les decía algo importante. Nosotros nos hacemos problemas por cosas que el Señor ha decidido no revelarnos. Dile al que está a tu lado, Dios no ha querido revelarnos. No nos ha dicho, si Dios hubiese querido, lo hubiese señalado y hubiese dicho 25 de diciembre, ¿no ve? Hubiese dicho también la muerte de Jesús, que es otra de las fechas que también no está, no sabemos cuándo murió Jesús, podemos indagarlo, podemos acercarnos, pero no sabemos. Pero ni Lucas siquiera con semejante diligencia, con semejante cercanía, se atrevió a dar una fecha. ¿Y tú crees que yo voy a atreverme a dar una fecha? ¿Que estoy todavía mucho más lejano? No. Dile al que está a tu lado, no te hagas líos, dile. ¿Ya? No te hagas líos. No sudes mucho el cerebro, dile. Simplemente conténtate con lo que está diciendo la palabra, con la verdad. Y la verdad es que esto aconteció en un hecho histórico que señala Lucas, que no sabemos tampoco el momento. Podemos acercarnos, pero no sabemos. Y Lucas habla justamente del edicto por parte de Augusto César. El edicto por parte de Augusto César. Ahora tenemos que entender algo importante aquí para que podamos ver por qué Lucas está incluyendo esto. Hay tres naciones o civilizaciones fuertes, culturas fuertes, inmersas en el nacimiento de Jesucristo. ¿Cuáles son esas? ¿Quiénes son aquí historiadores o alguna vez leyeron la Biblia? Deben saber cuáles son esas tres culturas o civilizaciones, algunos imperios que se levantaron en esa época cuando nació Jesús. ¿Cuáles eran? ¿Ah? ¿Alemania? No existía todavía. Los nazis todavía no estaban. ¿Cuáles? ¿Ah? El imperio romano primero. El imperio romano, dile al que está a tu lado, imperio romano. El imperio romano. Después, ¿qué más? La civilización helénica, o también llamado los griegos. Dile al que está a tu lado, los griegos, que nunca llegaron a ser un imperio, por si acaso, eran una civilización, ¿no? Los griegos. ¿Y quiénes estaban cautivos ahí? Los judíos. Dile que están los judíos. Mira que estudiar la Biblia a veces requiere un poco de estas cosas, ¿no? Habían tres culturas: los romanos, los griegos y los judíos. Inmerso en estas culturas, que eran las más grandes expandidas en medio del mundo conocido de esa época, nació Jesucristo. Una promesa que se cumplió, porque eso es lo que señaló también Dios al profeta Daniel. ¿Se acuerdan de la gran roca que cayó, dice la Biblia, sin mano, sin intervención de mano de hombre? ¿Y dónde cayó? En una gran estatua que representaba los reinos e imperios de la tierra. Y en estos reinos estaban los pies, ¿no? Los pies de barro cocido y hierro. ¿Qué representaban estos pies? Para los que han estado en discipulado, ¿qué representaba estos pies de barro cocido y hierro? El imperio romano. El imperio romano. Y dice que esta piedra que cayó sin intervención de mano de hombre, cayó justamente en estos pies y desmenuzó toda la estatua, es decir, todos los reinos e imperios de la tierra. ¿Y de qué está hablando esta visión? Pues está hablando del nacimiento de Jesús, que Dios había señalado. Jesús va a nacer inmerso
en el imperio romano. Y te cuento algo histórico, que no está en la Biblia, pero sí en los libros de historia, que cuando Jesús vino, inició la decadencia del imperio romano. Se dividió, se mataron a sí mismos y hoy ya no están vigentes como imperio. Y no solamente ellos, sino también otros imperios, ¿verdad?, que también han sido destruidos. Pero bien, ese no es nuestro interés. Dile al que está a tu lado, es un paréntesis. Hay que saber un poquito de historia también, amén. Pero ¿quién es este Augusto César? Y eso es importante saberlo, porque quiero que un poquito entendamos qué está pasando acá, amén. ¿Quién es Augusto César? Bueno, Augusto César es el hijo adoptado de Julio César, un emperador también romano. Ya era el hijo adoptivo. Pero es no voy a extenderme, pero es interesante la historia. Podías leerlo y revisarlo, la historia. Hay un historiador cristiano que habla mucho de esto, que sus libros puedes leerlos, se llama Justo González. Dile al que está a tu lado, Justo González. Habla mucho acerca de la historia del cristianismo. Pero este Augusto César llegó al imperio con mañas y trabas y cosas realmente que llaman mucho la atención. Problemas, matanzas y cosas que ocurrieron dentro de su familia. O sea, realmente este era un despiadado y él mismo se hizo poner este título, por si acaso no es un nombre, César. Dile al que está a tu lado, César no es un nombre. ¿Hay alguien que se llama César aquí? No, no hay, ¿no? Pero César no es un nombre. Nosotros, ¿qué nombre? Ahí está, su nombre era Julio César o Augusto César. No, no era su nombre César. César era su título. Era un título. Por eso se llama el César. Era un título. Y él se puso este título. Cuando él entró a ser emperador, y entró de una manera, como he dicho, medio extraña, buscando el poder. Cuando él llegó a este punto, él se tituló como el César. ¿Y qué significaba el César? Significaba Dios en minúscula, el que lo puede todo, el rey, el emperador, el majestuoso. Nadie podía oponerse a lo que él decía. Él no simplemente creía que él era el rey de la parte conquistada, sino incluso él creía que era rey de todo lo que era conocido, o el mundo conocido de esta región. Aún los griegos, o sea, él no les tenía miedo. Ustedes saben que los romanos eran los más aguerridos en la guerra, tácticos, temerosos incluso para otros. O sea, meterse con Roma era perderte hoy, en esa época. Así que él se creía el poderoso, el todopoderoso de esa época. Y es con su poder, y eso quiero que observes en el texto, es con su poder que él señala algo. Dice así, mira lo que dice versículo 1, volvamos otra vez. Dice que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo, ¿cuántos? ¿Cuántos? Todo el mundo fuese empadronado. O sea, quiero que notes y subrayes eso. Todo el mundo. O sea, él tenía poder sobre todo el mundo. Ojo, por si acaso, que aquí no está diciendo América, porque América no existía todavía, no estaba descubierto. ¿Me entiendes? No estaba al descubierto, pero está hablando de todo el mundo conocido de esa época, de todos los reinos e imperios conocidos en esta época. Y él era un hombre que tenía poder sobre ellos. Así que si él decía, yo quiero que todos sean censados, ¿qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que pasar? Tenía que obedecerse el censo, porque nadie podía ponerse delante de él. Y mira que para poder hacer este censo, personas tenían que viajar de un lugar a otro extremo, tenían que ir kilómetros, y a él no le importaba. Mis ovejas, tengo mis vaquitas y esto. No, tienes que ir a tu lugar porque tienes que censarte. Mujeres que estaban embarazadas, familias que tenían bastantes niños. O sea, este poder tenía este hombre. Amén. ¿Estás entendiendo eso? Este poder tenía él. Esta influencia tenía él.
Pero hay algo cierto en la palabra, que hay uno más poderoso que los reyes. Dile al que está a tu lado, hay alguien más poderoso que los reyes. Hay alguien mucho más poderoso que los reyes. Y eso vamos a entenderlo acá. ¿Amén? Entonces, él está mandando con este edicto a empadronar. Lucas lo incluye no porque quiere darnos una señal de la fecha. No porque quiere decirnos más o menos ha sido en esta fecha, ¿no? Para que idolatremos la fecha, como muchas veces somos nosotros. No. Lucas nos está dando este dato, nos está diciendo este acontecimiento con el propósito de que notemos algo. Notemos cómo Dios, escúchame bien esto que te voy a decir, cómo Dios tiene el control aún de aquellos que son soberbios y poderosos. Porque este emperador Augusto César no se está dando cuenta que a través de su soberbia, de su influencia y de su poder, solo está cumpliendo lo que está escrito en la palabra. Él piensa que el ejercicio de promulgar este edicto expresa su grandeza y su poder. Eso él piensa. Pero no se da cuenta que es una pequeña ficha que está siendo manejada por el control y el poder de Dios. Dile al que está a tu lado, nadie puede contra el poder de Dios. Dile amén. Está siendo manejado. Por eso Lucas lo está mencionando, porque es a partir de este empadronamiento que va a ocurrir algo. Seguimos leyendo el versículo 2, dice que este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. Es otro dato mucho más específico. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces, ¿te das cuenta por qué Lucas está señalando este edicto y este mandato de empadronamiento? Porque es a partir de ahí que José y María tienen que viajar hacia la ciudad de Belén. Tienen que ir hacia Belén. Ellos no salen porque habían escuchado del ángel, tienes que ir a Belén para que Jesús nazca. No, ellos simplemente se están dejando llevar por los acontecimientos y circunstancias. No se alborotan, no se extrañan. No hay preocupación en María, ¿no? Diciendo, ay, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que Dios ha perdido el control o no? Pensamos que Dios no tiene el poder, que algo está pasando. ¿Por qué esto está ocurriendo? Pensamos igual que María y decimos, es que estoy embarazada y ¿cómo voy a ir y viajar? ¿Sabes cuántos kilómetros viajó María y José? 128 kilómetros. Y estaba a punto de dar a luz. ¿Saben qué hacen los varones cuando? ¿Dónde están los esposos aquí? Esposos, ¿cómo están? ¿Tú harías viajar a tu mujer cuando está a punto de dar a luz? ¿Cómo es? Si me dices que sí, te voy a poner en disciplina, oye. ¿No ve? Locuras. Locuras. Ojalá pudiera José decir no. Tal vez él dentro de sí decía, no, María, mira cómo estás, ¿no ve? Ojalá pudiese eso decir José, pero no podía. ¿Por qué? Porque era un edicto del César. Porque había un poder sobre él que mandaba sobre su vida. Él no podía decidir libremente, pero sí podía hacer algo: confiar en el poder de Dios. Eso sí podía hacer. Recordemos que José y María habían aceptado, habían recibido la voluntad de Dios, y Dios había dicho que iba a nacer ese hijo, y si Dios ha dicho que iba a nacer, iba a nacer. Amén. Mira que está otro, iba a nacer. Iba a nacer. Y ellos estaban seguros de eso y salieron con esa confianza
A pesar de los kilómetros, ellos salieron con esa confianza que hay uno mucho más poderoso que este César. Y queridos, se estaba cumpliendo la palabra, porque ellos no sabían que Dios hace mucho ya había dicho esto. ¿Quieres verlo? No me crees, ¿no? Vamos a Miqueas 5:2. Mira, en el Antiguo Testamento, años atrás, Dios se había señalado a través de la palabra. Y en Miqueas 5:2 dice así, el versículo 2 dice: pero tú, Belén Éfrata, tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. O sea, era un pueblito pequeño, insignificante. Y mira lo que dice aquí, versículo 2. De ti. ¿De quién? De Belén. De Belén. De ti me saldrá el que será Señor. De ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De quién está hablando Miqueas? Está hablando de la venida de Jesucristo. Y Dios ya lo había dicho antes. En Belén va a nacer el eterno. Dile al que está a tu lado: el eterno. El eterno. El que no tiene días va a nacer en Belén. Por eso, queridos, este Augusto César, aunque se creía el Todopoderoso, estaba siendo usado por Dios. En el Evangelio de Juan, el mismo Jesús también le habla a otro emperador también. Bueno, en esa época todos los emperadores tenían esta soberbia y este problema de poder, de dominio, ¿no? Pero él le habla a otro. En Juan 19, si vamos un ratito a Juan 19, 10, versículos 10 y 11, este emperador que era Pilato. Y mira lo que le dice Jesús a él. Verso 10 dice: entonces le dijo Pilato, estamos un poco en la crucifixión, ¿verdad? ¿Conoces a Pilato, por lo menos por Hollywood? Ya. No voy a ahora volver otra vez a explicar de Pilato, pero mira lo que dice. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿A mí no me hablas? O sea, Jesús está delante de una autoridad y está en silencio. Y Pilato le está diciendo: ¿no me hablas? No sabes, mira lo que dice, no sabes que tengo autoridad. ¿Sabes cuál es la palabra aquí? Poder. ¿No sabes que yo tengo poder? ¿Para qué? Para crucificarte, y tengo autoridad para soltarte. O sea, no sabes que dependes de mí, le está diciendo. No sabes que dependes de mí, le está diciendo este emperador, Pilato. Y mira la sorprendente respuesta de Jesús. Verso 11 dice: respondió Jesús, observa, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado, ¿de dónde? De arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, ¿qué es? Mayor pecado tiene. Observa lo que está diciendo, la verdad que está diciendo aquí el Señor. Tú crees que tienes poder, pero hay uno más poderoso que te ha dado esto. Amén. Y si ese más poderoso quisiera librar a Jesús de la muerte, ¿lo haría? Sí, lo haría. Pero la voluntad del Padre era que el Hijo sea sacrificado. Así que le permitió a Pilato tener esta autoridad. Es lo mismo. Nos damos cuenta que este principio se cumple desde el momento que Jesús nace. Todo estaba de acuerdo al propósito de Dios. Dile al que está a tu lado: los propósitos de Dios siempre se cumplen, dile. Amén.
siempre se cumplen. No te alborotes cuando tú ves algo de repente en tu vida y siempre nos cuestionamos, ¿no ve? ¿Por qué está pasando esto? ¿O por qué ha ocurrido tal cosa? ¿Por qué esta crisis económica? ¿Por qué esta pérdida? Siempre estamos inquietos, pero gracias a Dios las circunstancias no mueven nuestra vida, sino la mano del Todopoderoso. Amén. Él mueve nuestra vida y sus propósitos siempre se cumplen. Siempre se cumplen. Así que María y José salieron, dile que está todo, salieron. No estaban renegando ahí y no estaban ahí cuestionándose por qué y para qué. No estaban ahí, estaban con fe. Salieron a pesar de la manera como estaba María, que estaba embarazada, a punto de dar a luz, salieron y así cumplieron la palabra. En el versículo 6, si seguimos leyendo, y 7 del capítulo 2, estamos en Lucas 2, seguimos leyendo, dice que aconteció que estando ellos allí, o sea, justo cuando ellos llegan a Belén, se cumplió los días de su embarazo, de su alumbramiento, dice, ¿verdad? Versículo 6. O sea, ya realmente era como cabalito, como decirlo, ¿no? Justo al clavo llegó. Justo al momento, cuando llegaron ahí, María estaba dando alumbramiento. Verso 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, lo acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Estos versículos, del versículo 7 especialmente, para mí es un versículo asombroso. Mira que está a tu lado, es asombroso. Es asombroso, la verdad. ¿Por qué es asombroso? Primera cosa importante. Porque Jesús nació en circunstancias donde muchos dirían podía verse amenazada su vida. Yo no sé si aquí algunas mujeres dieron a luz en casa. Hoy la mayoría dan a luz en un hospital, ¿o no? Donde hay medidas médicas, ¿no? Para proteger a la mujer de una infección, de cualquier tipo de riesgo. Pero María está dando a luz en un lugar donde no hay asistencia médica. No hay parteras. Es más, donde la única persona que estaba asistiendo a Jesús, ¿quién era? No, ¿quién era? Su madre. Por eso dice ahí el versículo 7, dice, y le dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. O sea, ¿quién está haciendo esta acción? Era su madre. Hay un escritor que habla mucho acerca de esto, un autor de un libro, creo que el libro se llama Navidad Oculta, porque a veces hay cosas que no vemos en el contexto. Pero a la luz de este versículo él señalaba de que en primer lugar ellos se encuentran en un lugar público. Dile que está a tu lado, público. Ellos se encuentran en un lugar público. O sea, estamos hablando para nuestra mente de ahora un hostal. Lugares donde la gente puede llegar y tener una noche o 2 noches ahí donde pasar. Pero en otros países, aquí por lo menos te dan una habitación, ¿no ve? Ya tienes privacidad, etcétera. Pero yo he escuchado, los que han viajado deben saber que hay países donde les asignan ahí como una casa, digamos, una sala, y donde están ahí con cuartos, y en cada cuarto ahí comparten la cocina, el baño, o sea, cosas así. He escuchado esto. ¿Estoy en lo cierto? ¿Estoy equivocado? Los que han viajado deben saber. Así era esta posada, así era esta casa. Era una casa donde las personas iban y dormían y estaban ahí solo por el censo. Así que María y José no están solos, según justamente esta descripción, sino hay personas ahí, pero personas ajenas que no saben lo que está ocurriendo. No saben qué está pasando, no saben quién está naciendo,
¿Quién está naciendo? Y nadie es capaz de ayudar a María o asistir. Nadie. Todos están indiferentes ahí en su mundo y en sus cosas. Algunos niños tal vez ahí jugando, otras mujeres chismeando, porque eso les gusta. No sé. ¿No ve? Ahí riéndose, y tal vez algunas como que mirando de lejos, ¿no ve? ¿Y qué está pasando ahí? Mira esa mujer. Ay, mira cómo está dando a luz. Pero nadie está asistiendo a Jesús. Y algo todavía que es mucho más profundo de este versículo es que aquí dice que María le envolvió en pañales. Claro, algunos aquí van a pensar, había todavía los Huggies, ¿no? En esa época, ¿no ve? No sé qué marcas hay, ¿no ve? Habían estos Huggies, ¿no ve? ¿Sabes qué dice la palabra original ahí? Que lo envolvió en trozos de tela. O sea, no eran realmente pañales, no eran de primera clase, eran lo que ellos habían encontrado ahí en ese lugar. Eran trozos de tela que tal vez lo habían roto de sus prendas. Yo quiero que te des cuenta cómo realmente nació Jesucristo. Cuando tú ves los pesebres, claro, tú ves algo bien bonito, ¿no? Bien fino, ¿no? ¿No ve? Todo con colchoncito, alguno, ¿no ve? Todo bien bonito. No era así. No era así. Amén. Jesús nació en un lugar muy humilde, en circunstancias muy precarias, en una soledad donde las personas ni sabían lo que estaba pasando. Pero así decidió venir Jesús a nosotros. Dile al que está atrás, así decidió venir nuestro Señor. Amén. No vino con laureles, no vino. Muchas veces yo digo algo, ¿no? Los hombres tenemos un problema. ¿Dónde están los hombres acá? ¿Sabes qué tenemos que aprender los varones? ¿Sabes qué nos cuesta aprender a nosotros? Ser humildes. Todos los hombres tienen el síndrome de la grandeza. Todos los hombres. Todos los hombres quieren ser alguien y que su nombre se eleve hasta lo más alto. Quieren tener lo más. Aunque a un hombre le digan no tienes ni casa, es la peor humillación. A una mujer todavía no le afecta, pero a un hombre le afecta gravemente. Pero ¿sabes qué? Mira, tú sigue el modelo de Jesús. No estoy diciendo que no logres cosas en la vida. Pero el modelo de Jesús, ¿sabes cuál es? El principio de Jesús. El que se humilla será exaltado. Ese es el camino. Hombre, ¿quieres hacerlo como el mundo o quieres hacerlo como el Señor? Si te humillas, Él te va a exaltar. Amén. Pero si solito quieres engrandecerte, Él te va a humillar. Por eso Jesús nació en estas circunstancias. Y no solamente dice esto, sino que también dice el versículo 7 que lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Que María hubiese querido colocar a Jesús en un mejor lugar. Hubiese querido, o sea, no, el pesebre no era el mejor lugar. Dile al que está a tu lado, no era el mejor lugar. No era el mejor lugar. Si María le puso en el pesebre, no era para que tengamos ese lindo cuadro, ¿no ve? O esta linda gráfica, no era para eso. Era porque no había lugar, no había opción. Si María pudiese haber dicho, ya, esta es la opción, hubiese cambiado por esa opción, pero no lo había. Por eso le colocó en el pesebre. Amén. Ahora el pesebre obviamente tiene que ver, es más, es como los nidos de los pajarillos, ¿no? Que uno agarra y empieza a improvisar un nido o algo así. Y yo no sé
no voy a ser tan específico y gráfico porque yo no sé, yo no soy de esa época, cómo agarraban las cosas y cómo empezaban a colocar las cosas. Pero me imagino, ¿no?, que todas las cosas que pudieron colocar ahí, la ropa y todas estas cosas, tratando de formar un lugar para que pudiese estar Jesús. ¿Ha cambiado tu imagen? ¿Cómo es? ¿Cambió tu imagen? ¿Cuántos pensaban y se quedaron ahí con la imagen del famoso pesebre que vemos en la feria? ¿No ve? Ahí, no, dile, cambia la imagen, dile, amén. Pon esta imagen bíblica. Pero lo más poderoso y fuerte es que hay un propósito. Dile que está tú, hay un propósito. Porque Jesús nacía con un propósito definido. Jesús nacía para morir. ¿Amén? No nacía para vivir, sino nacía para morir. Lo siguiente que ocurre en el relato son 3 cosas. No voy a ser muy extenso, ahora voy a ser un poco más breve, pero hay 3 cosas. Y son 3 cosas que podemos aplicarnos para nosotros. Son 3 reacciones que tú puedes tener ante el nacimiento de Jesús. Dile que está todo. 3 reacciones que tú puedes tener ante el nacimiento. Primero está la reacción de los humildes. Dile que está a tu lado, la reacción de los humildes. Luego está la reacción de los religiosos, dile. Y la reacción de los poderosos. Observa justamente estas 3 reacciones ante el nacimiento de Jesús. En Lucas 2, 8, 9 nos habla de la primera reacción ante su nacimiento. ¿Y quiénes son los que reaccionan? Vamos al verso 8, dice así. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Entonces, ¿quiénes eran estos? Hola. Pastores, pero pastores que estaban trabajando. En realidad, esa palabra velando es una palabra que debemos entenderla en el sentido de que en esa época habían personas que eran contratadas para cuidar los rebaños durante la noche. Especialmente, y eso es un indicio por si acaso cercano, los que cuidaban el ganado y las ovejas del templo, porque era tan grande que no podías meterlo a un lugar. Así que, ¿qué hacían? Contrataban pastores para que cuidaran estos rebaños durante toda la noche y les pagaban. Así que estas personas están trabajando. Dile que están trabajando. Para ellos ese día es un día normal. Es un día normal, habitual de trabajo. Y estaban cuidando las ovejas. Pero mientras hacían eso, dice el versículo 9 que un ángel del Señor los rodeó con su resplandor. ¿Pero por qué? O sea, imagínate a un Dios así, mira, imagínate a Dios diciendo, bueno, ya tengo el pesebre, o sea, como un diseñador de interiores, ¿no? Ya tengo el pesebre, a ver, ya las ovejitas, algo falta ahí, los pastores y los reyes magos, ¿no? Entonces, trataré de encuadrar más la ilustración. ¿Te imaginas un Dios así? ¿Cómo es? ¿Saben cuál es la pregunta importante acá? ¿Por qué Dios decidió revelarse a esos pastores? ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver ellos? ¿Entiendes? No era solamente para mejorar el cuadro del pesebre, ¿no ve? Hay unos pastores ahí. No era por eso, hay una intención. Dile al que está atrás, hay una intención, dile. ¿Ven? Hay una intención ahí. Pero esa intención tiene que ser bíblica, no de nosotros, sino que nos diga la palabra. Amén. Dile al que está atrás, la palabra nos tiene que decir. Entonces, ¿qué dice acá? Mira, ¿cuál es esa intención? Dice así, si leemos lo que dice el versículo 15, para adelantarnos un poco.
Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y vayamos y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Verso 20 dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces, ¿qué está pasando? Yo quiero que leas en tu casa también todo el capítulo. Pero ¿qué está pasando? Hay tanto gozo en el cielo, porque dice estos ángeles que hablan con esos pastores que los ángeles mismos están gozosos. Hay tanto gozo en el cielo que Dios quiere compartir su mensaje. Mira que está a tu lado. Hay tanto gozo que Dios quiere compartir su mensaje. Amén. Hay mucho gozo que Dios quiere compartir ese gozo. Por eso en el versículo 10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Quién fue el primero que predicó el evangelio? ¿Quién fue el primero que compartió la buena noticia? El mismo Padre, a través de sus ángeles. Él fue el primer misionero. Él fue el primero que compartió el evangelio y lo compartió a estos pastores. Y dice ahí: porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, realmente hay tanto gozo en el cielo que Dios quiere compartirlo a ellos y quiere que ese gozo a través de ellos sea también compartido a todo el pueblo. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Porque al final te das cuenta que estos pastores salieron glorificando y alabando a Dios y contando al pueblo lo que habían visto y habían oído. ¿Sabes, querido? Una de las cosas importantes de la Navidad es también el compartir el evangelio a otros. ¿Y saben quién comparte el evangelio? El que tiene gozo. El que entiende realmente lo que ha sucedido en ese lugar. El que entiende de verdad quién ha nacido. Amén. Y es una de las cosas que a mí me encanta ver en la palabra. Es el tema de que a Dios está revelando algo a estas personas, no porque ellos lo merezcan, sino simplemente Dios quiere compartir ese mensaje. Sino quiere que haya más alabanza. Por eso lo está haciendo. Puede que ellos no estuvieran en el plan, pero lo hace de esa manera. La siguiente reacción es de los científicos. Dile al que está atrás: científicos. Ahora vamos a cambiar un poco aquí algunos términos. No son magos, dile que no son magos. Son científicos, son conocedores. Mateo 2, 1 al 2 dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, por si acaso, tacha esa palabra. ¿Tienes tu Biblia ahí? Táchalo. Vamos a poner lo que es correcto, ¿sí? Científicos, no eran magos. No eran magos, eran científicos. ¿Ven? Eran personajes, y no eran tres, dile al que está atrás, no eran tres. Era una caravana. Yo no veo aquí al Gaspar, ¿qué más hay? Melchor, no, eso sabes bien, pues. No veo eso. No está en la palabra. Eso es de Hollywood, no lo sé, pero no está en la palabra. La palabra nos dice que eran científicos, amén, que eran conocedores de los cielos, que sabían y habían visto, no solamente conocedores de los cielos, sino también conocedores de la Escritura. Y que a través de lo que habían visto en el cielo, ellos señalaron
de que estaba ocurriendo el nacimiento. Y dijeron en el verso 2, dice que dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces aquí vemos como que maneras de acercarse al Señor, ¿no? Los pastores que no estaban esperando nada, que estaban quietos y tranquilos en su común vivir, y Dios haciendo una obra, un anuncio a ellos. Vemos a estos científicos que más bien estaban con la intención y como que queremos ir a ver dónde ha nacido el rey porque hemos visto su estrella. Por eso dice Mateo 2, 10, 11, dice que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Sean pastores o sean estos científicos que eran religiosos de esa época, que conocían las escrituras, estaban adorando a Jesús. Amén. Estaban adorando al rey. Pero hay una reacción más que ocurre, y que es la reacción del emperador. En Mateo 2, 3, 4 dice que oyendo esto el rey Herodes se turbó. O sea, él se enteró de que Jesús está naciendo y se turbó. Y verso 4 dice que convocó a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y claro, él decía, ¿no ve? Dígame dónde, porque el verso 8 dice: para que yo vaya y le adore. Parece bien, ¿no? Para que vaya y le adore. ¿Pero realmente era así? Versículo 13 dice en Mateo 2: después que partieron ellos, he aquí el ángel del Señor le dijo a José: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces Herodes no tenía la intención de adorar a Jesús, él quería matarlo. ¿Por qué quería matarlo? Porque estaba en contra de sus planes, de sus propósitos. Y yo realmente veo esas tres reacciones a veces en nuestra vida. Podemos ser como los pastores, que de repente vivimos en un momento común o en circunstancias naturales y tenemos este error de pensar: Dios no está obrando, cuando sí lo está haciendo. Porque Dios obra de una manera natural. El nacimiento de Jesús fue natural. La concepción sí fue sobrenatural, pero el nacimiento fue natural. No vemos nada extraño ahí. Pero Dios estaba obrando. O podemos ser como estos científicos, ¿no ve? Conocedores de las escrituras, tener mayor discernimiento de lo que Dios hace. Pero igual necesitamos adorar. O para nosotros el nacimiento de Jesús puede ser un acontecimiento que no nos conviene, y en vez de adorarle podemos decir: ay, ¿para qué ha nacido? ¿Sabes cuándo entra este sentimiento de decir eso? Cuando descubrimos el por qué ha venido. No solo el que ha nacido, sino el para qué ha nacido. Y el para qué ha nacido es para que tú cambies 180 grados tu vida. Y ahí es donde realmente empezamos a pensar y decir: ¿realmente quiero seguirle? ¿Realmente estoy contento y de gozo porque ha nacido? ¿O ha venido a arruinar mis planes? ¿Ha venido a arruinarme la vida, como dicen algunos? Puedes tener una de esas tres reacciones, pero yo sé que el Espíritu Santo es el que tiene que convencerte. Amén. Y que el Espíritu Santo te convenza que para ti hoy sea un día de gozo, y que tú digas: gracias, Señor, por haber nacido. Has cambiado mi vida y quiero que la sigas cambiando. Amén. Ponte de pie, por favor.
Qué linda manera de poder adorar al Señor. Mira, que podamos estar en 25, o sea, esta fecha, justo cae hoy, domingo, que podamos estar aquí, en su iglesia. Amén. De verdad, qué privilegio. Yo digo algo, ¿no? Que cuando Jesús nació, Él pensó en un cuerpo. Nos cuesta entender eso, ¿no? Somos muy individualistas y a veces queremos llevar nuestra vida cristiana de manera muy solitaria. Queremos ser cristianos, creyentes, pero aislados de cualquier iglesia. Yo me asombraba ayer, tanta gente que está caminando, o sea, harta gente que estaba caminando, comprando juguetes y estas cosas. Yo también estaba caminando, por si acaso. Pero ¿sabes qué me asombraba? Me asombraba que las iglesias católicas estaban abiertas. Estaban abiertas, pero no había gente dentro de ellas. Me hubiese gustado sacar una foto, ¿no? Para traérselas aquí. No había gente dentro de ellas. Yo creo que la mejor adoración es cuando entendemos eso, los anhelos y los deseos de Jesús. Y uno de esos anhelos es que podamos ser un cuerpo. Suena difícil, suena complicado, porque a veces es complicado armar o construir relaciones, ¿no? Personales. Pero es el anhelo del Señor. Así que si tú has venido esta mañana, tú has venido por lo menos a adorar al Señor en cuerpo. Amén. 25 de diciembre, que es Navidad, no sabemos si la fecha exacta, no vamos a discutir de eso, pero adorar al Señor. Vamos a orar. Amén. Gracias, amado Señor. Gracias porque hoy nos has manifestado, Señor, tu palabra. Hemos podido aprender acerca de la sencillez que tú tenías, que tú no eras alguien exigente. ¿Cuántas veces nosotros somos bien exigentes? Somos exigentes con los demás, somos exigentes con el tipo de iglesia que queremos o el tipo de gente que queremos tener cerca, el esposo o la esposa que queremos. Nos quejamos de muchas cosas, pero cuando tú has venido, Señor, sin ninguna condición o exigencia. Simplemente has llegado en el momento y en el lugar, en las circunstancias más humildes, para enseñarnos a nosotros también humildad, para que aprendamos de ti, Señor, a perdernos, para que menguemos y tú puedas crecer en nosotros, para que amemos, Señor, a los demás así como tú nos has amado, con amor sincero, desprendido, para que no nos avergoncemos de nuestro hermano que está a nuestro lado, aunque nos haya dañado o nos haya mentido o con su carácter nos haya ofendido, para que lo amemos, para que seamos un cuerpo así como tú quieres, Señor, un cuerpo unido, un cuerpo que te sirve, un cuerpo que no solamente mira su propio beneficio, sino que quiere compartir ese gozo que tú nos has dado a otros también. Señor, que hoy sea diferente para nosotros, no como el mundo que va tras cosas, que hoy no nos vamos a vestir de nuevos regalos o de nueva ropa, sino de nueva vida, una vida tangible, una vida que se puede ver. Revístenos de esa vida, revístenos, Señor,
Gracias porque tú has nacido, Señor. Pero gracias también porque tú has crecido, porque tú eres el Señor de nuestra vida, porque tú eres Dios entre nosotros. No hay mayor acontecimiento, ni más importante, ni más grande, ni asombroso que tu nacimiento, Señor. La esperanza y el cambio ha iniciado en ese momento, cuando tú estabas naciendo. Todos nosotros estábamos encontrando esperanza y encontrando a Dios. Gracias, amado Señor. Déjanos entender la profundidad de tu nacimiento, de tu obra, de tu muerte, Señor. Que cada día más podamos conocerte más a ti y ser cautivados por tu cruz, Señor. Gracias, amado.